Primera semana de desarrollo. En la diapositiva actual vemos un esquema que indica el corte transversal del cuerpo del útero y de la trompa uterina con el ovario que muestra un esquema del ciclo ovárico, con la ovocitación en la mitad del ciclo y el evento de fecundación en el tercio externo de la trompa. En la primera semana de desarrollo, lo que nos vamos a referir es el proceso que se produce en la luz de la trompa uterina, al que denominamos segmentación, y posteriormente, cuando el embrión cae en la cavidad uterina, el proceso de implantación en la mucosa uterina que se produce al final de la misma. Por lo tanto, definimos lo que es segmentación. Es la sucesión de divisiones mitóticas que se producen con autoduplicación del ADN entre una y otra. Como consecuencia de la segmentación se forman células hijas a las cuales vamos a denominar blastómeras. Recordemos que este evento ocurre durante el trayecto del embrión por la trompa uterina. Las características de la segmentación humana son estas tres que están en azul, que es total u holoblástica, igual o subigual y asincrónica. Total u holoblástica se refiere a los planos de clivaje que son completos. Igual o subigual se refiere al tamaño de las blastómeras, las cuales pueden ser de igual tamaño entre unas y otras o unas más pequeñas y otras más grandes. Y la asincrónica es que, si bien por fines didácticos vamos a hablar de una progresión de 2, 4, 8 células, en general las células hijas no se dividen al mismo tiempo, o sea que hay un asincronismo en la división. En el primer día se produce la primera división mitótica, con la formación de 2 células hijas o 2 blastómeras. Si somos más exactos, ocurre aproximadamente 30 horas posterior a la fecundación. En el segundo día hablamos de la segunda división mitótica con la formación de 4 blastómeras. Si somos más exactos, podemos hablar entre 40 y 50 horas post-fecundación. En el 2 días y medio de desarrollo hablamos de la tercera división mitótica con la presencia de 8 blastómeras. Después de este día se produce un fenómeno al que vamos a llamar de compactación. Y al tercer día se forman de 12 a 16 blastómeras con la formación de la mórula, que es un embrión que tiene un aspecto semejante a la mora, por eso es su nombre. En esta imagen podemos ver a la célula huevo cigoto con un amplio citoplasma en donde se visualizan los dos pronúcleos, femenino y masculino. Recordamos que esta cubierta que está coloreada de amarillo corresponde a la membrana pelúcida. Los pronúcleos se acercan y se fusionan en un proceso que se denomina singamia. Los cromosomas ya han duplicado su ADN y están formados por 2 cromátides. En la segunda imagen vemos la primera fase de la división mitótica, donde los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial y se evidencia el uso acromático. Recordemos que se denomina anfimixis al proceso en donde se mezclan los cromosomas de origen materno y paterno. En esta tercera imagen hablamos de la anafase de la primera división mitótica, donde se desplazan los cromosomas hacia los polos. En esta otra imagen ya vemos a las 2 células hijas que denominamos blastómeras. El estadio de 2 blastómeras corresponde a las 30 horas post-fecundación. En esta imagen vemos la presencia de 4 blastómeras que corresponden aproximadamente a las 40 a 50 horas post-fecundación. Y finalmente tenemos la imagen de la mórula, donde vemos que hay una serie de
una gran cantidad de células hijas. El tamaño de la estructura sigue siendo igual porque la membrana pelúcida persiste, o sea que el tamaño de la célula huevo cigota y el tamaño de la mórula es el mismo. Lo que ha cambiado es la cantidad de células que posee la mórula. Estas son células más pequeñas en las cuales se restablece la relación núcleo-citoplasmática. Si vemos el estadio previo de 2 blastómeras, vemos que son células grandes con abundante citoplasma. En cambio, la mórula son células más pequeñas y, como su nombre lo dice, es una pelota de células que parece que tiene forma de mora. En esta imagen vamos a hablar del clivaje. Primero, recordemos que la zona cortical de la célula huevo tiene filamentos contráctiles de actina y miosina que forman parte del citoesqueleto, y esos son los que se relacionan con la citocinesis para formar los surcos de la segmentación, y de ahí los sucesivos clivajes. Por lo tanto, la membrana plasmática se va a ir dividiendo y surgen por distintos mecanismos, ya sea por neogénesis de membrana, por fusión de vesículas citoplasmáticas o por alisamiento de irregularidades de las superficies del ovocito. No ocurre lo mismo con el citoplasma. El citoplasma se va a ir repartiendo entre las células hijas. En este esquema vemos que se produce un clivaje rotacional, donde el primer plano de clivaje, que está acá coloreado en verde, es meridional, pasando por el polo animal y vegetativo. Forma así 2 células hijas. El segundo plano vuelve a ser perpendicular al primero, pero de forma meridional. Entonces se vuelven a formar otras 2 células hijas. Y el tercer plano, que sería este que se dibuja acá, es ecuatorial y forma otras 2 células hijas. De ahí la forma de rotación o rotacional del clivaje. Si vemos esta imagen, el estadio de 4 blastómeras, vemos que son 4 células con sus núcleos respectivos envueltas por la membrana pelúcida. Y si vemos el estadio de mórula avanzada, la membrana pelúcida sigue intacta, pero hay gran cantidad de células con sus núcleos respectivos y sus citoplasmas respectivos. Lo que ha pasado es que la cantidad de citoplasma se repartió entre las células hijas. Por lo tanto, la consecuencia de la segmentación es restablecer la relación núcleo-citoplasmática. Por lo tanto, en cada célula hija se va repartiendo la cantidad de citoplasma que tenía el huevo o cigoto. En esta imagen podemos ver de fecundación in vitro una etapa de 2 células en un cigoto en segmentación. Fíjense que acá hay una blastómera, acá hay otra blastómera, vemos el cuerpo polar y vemos la zona pelúcida. Estas imágenes, que también son tomadas de una fecundación in vitro, nos muestran la célula huevo cigoto con su membrana pelúcida, en B el estadio de 2 blastómeras, también rodeado por la membrana pelúcida, en C el estadio de 4 blastómeras, también con la persistencia de la membrana pelúcida, y en D la formación de una mórula, que hay ya mayor cantidad de células, con la presencia de la membrana pelúcida. Si prestan atención, las 4 estructuras tienen el mismo tamaño, lo que pasa que se ha repartido el citoplasma en células cada vez más pequeñas para restablecer
la relación núcleo-citoplasmática. En esta diapositiva vemos en esta imagen, también una imagen de fecundación in vitro, un embrión humano de 2 células, una y otra célula, donde se ha retirado en parte o en forma parcial a la membrana pelúcida. En la fotografía del medio vemos un embrión, pero de 3 células, de 3 blastómeras, donde no se evidencia la membrana pelúcida. Y en la imagen de la derecha vemos un embrión de 8 células, a pesar que se evidencian 1, 2, 3, 4, 5. Estas fotografías se han tomado con microscopio electrónico de scanning o de barrido. En esta diapositiva vemos una mórula a la cual se le ha extraído la membrana pelúcida y las distintas blastómeras, algunas más pequeñas. Habla a veces del concepto de subigualdad con respecto al tamaño de las blastómeras. Vamos a referirnos al fenómeno de compactación del embrión macizo, donde las blastómeras se adosan fuertemente entre sí. Comienza en el estadio de 8 blastómeras y se produce por 2 fenómenos. Uno que es el de adhesividad celular y el otro es el de aparición de diferenciaciones de membrana. El aumento de adhesividad celular se produce por presencia de moléculas de superficie. Se expresan moléculas de adhesión de tipo glucoproteínas del grupo LCAM, como por ejemplo la caderina E, que se ubican entre las áreas de contacto celulares y le dan una forma esférica al embrión. A su vez aparecen diferenciaciones de membrana, como de cohesividad o aquellas que aumentan la cohesividad, como son las sonulocludens o los desmosomas en las blastómeras periféricas, y aquellas que contribuyen a la comunicación intercelular, que es la presencia de nexos en las blastómeras centrales. Ambos eventos contribuyen a que la mórula sea un embrión macizo. Por lo tanto, la mórula va a estar formado por células con distinta potencialidad evolutiva de las blastómeras. Las blastómeras externas se van a dividir más rápidamente y van a formar lo que conocemos como macizo celular externo. Las blastómeras internas se dividen en forma más lenta y van a formar el macizo celular interno. A su vez, hay cambios en los componentes del citoesqueleto que producen una forma aplanada en las blastómeras más superficiales. Recordemos que las imágenes descritas son las que ocurren durante el trayecto del embrión en la trompa uterina, desde el cigoto al estadio de 2 células, de 4 células, de 8 células y al estadio de mórula. Recordemos a su vez que todas estas estructuras conservan todavía la membrana pelúcida. Al cuarto día, la mórula cae en la cavidad uterina y comienza a penetrar líquido dentro de las blastómeras. Es así que deja de ser un embrión macizo para convertirse en un embrión hueco con una cavidad central, que recibe el nombre de blastocisto. Las células de la periferia, que formaban el macizo celular externo, las voy a denominar trofoblasto,
y las células más internas que formaban el macizo celular interno la voy a denominar embrioblasto. Donde esté ubicado el embrioblasto va a ser correspondiente al polo embrionario. Tiene una cavidad central a la cual la voy a llamar blastocele. Por lo tanto, este embrión hueco va a tener dos polos, el embrionario y el vegetativo. En esta imagen podemos ver cómo el embrión se transformó en blastocisto, que es un embrión hueco con una cavidad central a la que llamo blastocele. Las células periféricas se denominan trofoblasto, que son derivadas del macizo celular externo, y células más internas que se denominan embrioblasto, que se ubican en uno de los extremos de la esfera hueca. Vemos en amarillo como la membrana pelúcida paulatinamente se va disgregando por acción enzimática de las mismas células del embrión. Esta imagen corresponde a un blastocisto de aproximadamente de cuarto día de desarrollo con 60 células. La imagen de la derecha corresponde a un blastocisto de 5 días de desarrollo, donde vemos que las células del trofoblasto se van aplanando y el blastocele es más amplio. Es más amplio porque ingresa más líquido debido a que existe una bomba de sodio en la parte apical de la célula del trofoblasto que crea que el contenido de la cavidad o del blastocele sea hipertónico y además incorpora más proteínas. Por lo tanto, hace que se incorpore más líquido del medio externo. Vemos cómo la membrana pelúcida también ha desaparecido. El embrioblasto a su vez secreta factores de crecimiento que estimulan la proliferación de las células del trofoblasto. Podemos entonces delimitar dos polos, el polo embrionario, donde se ubica el embrioblasto, y el polo vegetativo o abembrionario, que es el lado opuesto. La importancia de ubicar al polo embrionario es el polo por el cual se va a implantar a la mucosa uterina. En esta imagen vemos microfotografías de cortes de blastocisto humano. A la izquierda, más o menos el embrión de 4 días y se empieza a formar la cavidad del blastocisto. Vemos restos de la membrana pelúcida y un embrioblasto no muy bien definido. En cambio, en la imagen de la derecha se corresponde al esquema que vimos anteriormente, donde el blastocele aumenta de tamaño, el embrioblasto ya está bien definido y las células del trofoblasto vemos que están más aplanadas y no hay evidencia de membrana pelúcida. En esta imagen lo que vemos es un repaso de las distintas estructuras que hemos estado describiendo hasta llegar al blastocisto, más o menos de 5 días. Estas etapas ocurren mientras migra o se desplaza por el interior de la trompa uterina, llegando el blastocisto a caer en la cavidad endometrial. En esta diapositiva vamos a remarcar las funciones de la membrana pelúcida. Primero, actúa como filtro selectivo, o sea que en los primeros estadios de clivaje deja pasar ciertas sustancias secretadas por la trompa dentro del embrión. Después previene la disociación de las blastómeras durante el clivaje temprano. Mientras el embrión es una esfera maciza de células, ayuda a que éstas se mantengan también unidas y evita que se disocien. Algo muy importante es que previene la implantación prematura del embrión dentro de la trompa uterina durante el clivaje temprano, o sea que impide que se implante, por ejemplo, en la mucosa de la trompa. Cuando desaparece la membrana pelúcida, que es dentro de la cavidad uterina, ya el embrión que se convirtió en blastocisto
está apto para implantarse o adherirse a la mucosa uterina. Y otro hecho muy importante, que actúa como barrera inmunológica, ya que carece de antígenos de histocompatibilidad y sirve como barrera inmunológica entre la madre y el embrión antigénicamente diferentes, entonces evita un rechazo temprano del embrión. Por lo tanto, al 6º día aproximadamente se pierde la membrana pelúcida, se adhiere el blastocisto al endometrio secretor y lo hace por el polo embrionario. Por lo tanto, podemos definir la implantación como el proceso durante el cual el blastocisto se fija al endometrio y subsecuentemente se incluye en él, que ocurre entre el 6º al 7º día de desarrollo según el autor que lean. La ubicación más frecuente es el tercio superior de la pared posterior del útero. Este esquema nos sirve solamente con fines didácticos para mostrar cómo el blastocisto se adhiere a la mucosa endometrial a través del polo embrionario. Esta es la imagen del epitelio superficial de la mucosa endometrial, del corio o estroma endometrial, de las estructuras vasculares y de las estructuras glandulares. Esto solamente a fin didáctico, para que pueda entenderse cómo se implanta. Los factores que favorecen la implantación son los siguientes. Primero, las moléculas de adhesión. Aparecen receptores o hay receptores de tipo integrinas del trofoblasto que se van a adherir al epitelio y a la matriz extracelular uterina. Por ejemplo, pueden unirse al colágeno, a la laminina, a la fibronectina, al ácido hialurónico. Otro factor que favorece la implantación es la acción enzimática del trofoblasto. El trofoblasto libera enzimas que son proteasas como colagenasa, activador del plasminógeno, estromelicina, que permiten penetrar la matriz extracelular del endometrio. Existe una disminución del pH local, donde se disminuye la adhesividad de las células endometriales, por lo tanto se favorece la implantación o que entre el blastocisto en la mucosa uterina. Y algo importante es la descarga de estrógenos, que provoca liberación de histamina. La histamina es una sustancia que va a producir vasodilatación y edema, dos factores necesarios para que el blastocisto pueda implantarse en el endometrio. Se va a implantar en la fase secretora del ciclo endometrial. ¿Por qué es necesario que se implante en la fase secretora del ciclo endometrial? Porque hay 3 eventos indispensables para que se produzca la implantación, que son el edema estromal, la secreción y tortuosidad glandular y el desarrollo de las arteriolas espiraladas. El edema estromal favorece la penetración del blastocisto y la implantación debido a que el estroma o corion del endometrio es laxo o edematoso o tiene mayor cantidad de líquido, entonces es más fácil que pueda implantarse el blastocisto. La secreción y tortuosidad glandular es indispensable. ¿Por qué? Porque las glándulas producen y secretan glucógeno. El glucógeno es un glúcido que le provee de material energético al embrión. Ya el embrión va a tener mayor cantidad de células y va a comenzar a nutrirse por difusión. Entonces necesita tener materia prima o elementos plásticos, entre ellos es el glucógeno, que lo producen las glándulas endometriales. El hecho de que las glándulas sean tortuosas le favorece mayor superficie de contacto, le otorga mayor superficie de contacto, lo cual favorece la nutrición, a diferencia de que si una glándula fuera recta. Por eso que la fase secretora
se caracteriza por la tortuosidad glandular. Y también la presencia de arteriolas. Estas arteriolas también son espiraladas. Al ser espiraladas de la sangre va a obtener gases y nutrientes. Y el hecho de ser espiraladas le otorga también mayor superficie de contacto para que se produzca la difusión. Haremos una breve mención a lo que denominamos embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación del embrión en sitios anormales, como por ejemplo la trompa uterina, en donde hablamos del embarazo tubario, que es uno de los más frecuentes. Esto puede ocurrir si se pierde la membrana pelúcida en forma prematura. Entonces las células epiteliales trofoblásticas están en aptitud de adherirse a otro epitelio que lo hacen al epitelio de superficie tubario de la mucosa tubaria. También pueden implantarse en la superficie del ovario o en la cavidad peritoneal si hay un trastorno o una alteración en la migración del blastocisto. En este esquema podemos ver con los puntos negros las implantaciones anormales del embrión. Por ejemplo, puede implantarse en la trompa uterina, ya sea en la ampolla o en otras partes de la pared de la trompa. Puede implantarse en la superficie del ovario, o tal vez si migra o la membrana pelúcida se libera en forma tardía, se implanta cerca del cuello uterino. Otras formas de implantación anómalas muy poco frecuentes es que lo haga en la cavidad peritoneal, por ejemplo en el fondo de saco de Douglas. Cabe mencionar que cualquiera de las implantaciones ectópicas o anormales producen la inviabilidad de la evolución del embrión. Recordemos que el blastocisto se adhiere a la mucosa uterina a través del polo embrionario. El que va a sufrir modificaciones es el trofoblasto del polo embrionario, ya que se va a diferenciar en dos capas. Una que denomino citotrofoblasto, que es la capa de células mononucleares con actividad proliferativa, que es la que va a formar nuevas células que se incorporan al sincitio trofoblasto. Y la otra es el sincitio trofoblasto, que es la gran masa multinucleada que posee actividad enzimática y es la que va a ir progresando, horadando y penetrando el endometrio. Por lo tanto, si llegamos al final de la primera semana, podemos ver cómo tengo la mucosa endometrial, donde veo el epitelio de superficie de células cilíndricas secretoras del endometrio, el corion del endometrio, que sería el estroma o el tejido conectivo, las estructuras vasculares, que dijimos que eran tortuosas, para mayor contacto con el embrión, para dar oxígeno y nutrientes, y las glándulas, que también son secretoras y tortuosas, que son las que le van a otorgar glucógeno. Vemos cómo el blastocisto, que está formado por el trofoblasto, el blastocele y el embrioblasto, comienza a adherirse a la mucosa uterina a través del trofoblasto que está en el polo embrionario. Y se diferencian en dos capas. El citotrofoblasto, que es la capa de células más internas con actividad proliferativa, que va a producir células de la siguiente capa, que es la célula del sincitio trofoblasto, que es la que va a contactar directamente con la mucosa uterina. Por lo tanto, la nutrición se realiza por difusión y al final de la primera semana aparece la primera capa germinativa que denominamos hipoblasto.
Esta imagen corresponde a un embrión de 6 o 7 días que está implantándose. Vemos el trofoblasto, el blastocele y cómo el embrioblasto se diferencia en citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto está penetrando, horadando el endometrio para que se produzca la implantación y se forma del macizo celular interno una capa de células en relación con el blastocele denominado hipoblasto.